Bienvenidos a su espacio podcast donde hablamos de oportunidades de inversión tanto en Houston como en Miami. Y hoy vamos a derrumbar esos mitos que tienen muchos clientes o muchas personas extranjeras que quieren invertir aquí en Estados Unidos y tienen una cantidad de cosas en su cabeza. Así que hoy hablamos de mitos y realidades en financiamientos para un extranjero acá en Estados Unidos. Mi nombre es Karina Chacín y soy estratega en inversiones inmobiliarias, tanto en Houston como en Miami. Tengo un equipo extraordinario de especialistas y hoy justamente me va a acompañar Armando del Olmo, que es uno de nuestros aliados en la parte de financiamiento. Te invito a que te suscribas al canal para que sigas viendo videos como este que toda la semana compartimos contigo contenido de valor para que tengas una idea más clara si estás pensando comprar una propiedad en Houston o Miami o en general en Estados Unidos y eres extranjero. Armando, bienvenido a este espacio que es tu espacio. Ahora nos llamamos Podcast Oportunidades de Inversión en USA. Y bueno, preséntate primero para que la gente conozca quién eres, con quién trabajas. Gracias, Karina, por invitarme ahora al podcast Claro. para inversionistas en Estados Unidos. Gracias. Sabes que lo agradezco mucho y además lo disfruto mucho el poder compartir con ellos la experiencia y algunas ideas. Mi nombre es Armando del Olmo, con Q Capital. Soy mexicano, soy inversionista y vivo desde hace 5 años aquí al norte de Houston. Entonces voy a estar encantado de poder platicar con ustedes y poder derrumbar esos mitos de los que vamos a hablar en unos momentos. Claro que sí, Armando, y esto es empezando de una vez. Y una de las primeras cosas que me preguntan los clientes, y te pasa a ti también, porque trabajamos con los clientes juntos, es que ellos lo primero que se sorprenden es que un extranjero pueda tener o pueda acceder a financiar una propiedad aquí en Estados Unidos. La primera reacción es que el mito, un extranjero no puede financiar una propiedad en Estados Unidos. Cuéntame por qué sí es posible o cómo funciona un poco esto del financiamiento para un extranjero. Claro, Karina, los extranjeros no saben que pueden tener acceso a crédito de bancos americanos para comprar propiedades en Estados Unidos. Ese es un secreto. Y la buena noticia es que es muy fácil acceder al crédito en Estados Unidos, ¿sí? Para un Claro. extranjero, con 5 requisitos básicos es como les dan crédito. 1, copia de pasaporte y visa. Y en algunas ocasiones hasta sin visa. 2, comprobante de domicilio en su país de origen, que puede ser agua, luz, cualquiera de los servicios. 3, estados de cuenta en donde muestren el enganche y los costos de cierre para la operación. Este es el punto crítico. Si la persona tiene los fondos para pagar el enganche y los costos de cierre de la operación, es muy fácil que el banco le preste dinero. Y en algunas ocasiones les piden comprobación de ingresos en su país de origen y carta de referencia bancaria. Y digo en algunas ocasiones porque no todos los créditos lo piden. Hay créditos más sencillos que no requieren ni siquiera de eso. Claro, y de eso vamos a estar hablando en un próximo episodio del podcast, así que suscríbete para que ya tengas también una información más profunda sobre los programas que hay. Pero definitivamente entonces derrumbamos, Armando, ese mito de que un extranjero no puede comprar una propiedad en Estados Unidos con financiamiento. Ahora, lo segundo es también la gente dice, uno de los mitos es que financiar una propiedad no conviene, que es mejor comprarla de contado, que las tasas de interés son muy altas. Cuéntanos y compara un poco la realidad de las tasas de intereses y cuál es la ventaja de comprar a través de un crédito y no de contada la propiedad. Cuando una persona se acerca a nosotros, Karina, y nos hace esta pregunta, yo le contesto con otra pregunta. Le digo, si tienes, ¿tú para qué quieres la propiedad? ¿Cuál es tu objetivo financiero? Claro, que lo conversamos siempre y que cuando yo te remito a los clientes parte de la información que siempre te doy del perfil, del qué es lo que está buscando ese cliente. Sí, y nuestro trabajo es entender qué es lo que necesita para poder darle la mejor opción. Claro. Ahora, si esa persona contesta que necesita flujo en dólares, es decir, que va a necesitar el dinero que ingrese de rentas de esa propiedad, lo va a utilizar para sus gastos, entonces yo le digo, compra la propiedad de contado.
es correcto. Si la persona me dice que no necesita ese flujo, que no necesita ese flujo de dólares mensual, porque tiene su ingreso cubierto en su país de origen, tiene un negocio o simplemente no lo requiere, Claro, la recomendación siempre es compra con crédito. ¿Por qué? Porque uno con el 30% de enganche se hace de una propiedad y el resto del dinero lo puede utilizar para otra cosa, por ejemplo, comprar otra propiedad. Entonces, con $300,000 en comprar una casa de contado, puedes comprar dos con claro. crédito y tu patrimonio se multiplica. Ahora, Ah, decías de las tasas, perdón. Eh, Hay personas que dicen que hablan que las tasas son altas. Las tasas hoy oscilan entre el 6 es altos, 7 es bajos, ahí se están moviendo 6.5, 6.8, 7.2. En nuestros países, yo soy mexicano, la tasa está arriba del 10, me 11. imagino. En Colombia es más alta y en Latinoamérica igual. Entonces, una tasa en Estados Unidos es más baja que en nuestros países, pero más importante que la tasa es los números que hacemos de retorno de inversión cuando uno compra una propiedad son mucho mejores que en la gran mayoría de nuestros países de origen. No quiero generalizar, pero muchos de los ejercicios que hago lo demuestran. Así es, y mira, Armando, dando como referencia la tasa y ese tercer mito que sería que las tasas de interés son muy altas, hay un rango, normalmente desde que nosotros estamos trabajando hace más o menos 3 años, hablamos de tasas que están en los 6 altos, como dijiste tú, y en los 7 altos. Pudiéramos hablar de un rango entre unos 6,7, 6,8 hasta un 8%, más o menos. Ahí va fluctuando y también va a depender, y eso siempre lo hemos conversado, del perfil del cliente para que la tasa pudiera ser un poco mejor. Pero definitivamente las tasas de interés son más bajas que en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Cualquier banco en Estados Unidos le puede dar un crédito a un extranjero. ¿Qué opinas tú de ese mito? ¿Realidad o mito? Es una mezcla. Cualquier banco en Estados Unidos le puede dar crédito al extranjero, no es cierto. No cualquier banco, hay bancos que se especializan en créditos de diferentes tipos, ¿sí? Créditos comerciales, créditos residenciales, créditos al consumidor, créditos a los locales, créditos a los extranjeros. Entonces, hay una gama muy amplia de bancos. Ahora, hay muchos bancos que le pueden prestar dinero a los extranjeros. Sí hay muchas opciones, no todas, pero sí hay muchas. Y una ventaja del sistema bancario americano es esa, que uno como extranjero puede acceder al crédito y además puede escoger, puede modular su crédito como quiera, puede tomar un crédito demostrando ingresos o puede tomar un crédito sin demostrar ingresos. Puede tomar un crédito con tasa fija 30 años o puede tomar un crédito con tasa Armando, variable. pero ese tipo de créditos no lo tiene cualquier banco americano, o sea, lo tienen bancos especialistas en programas, si se puede utilizar esa palabra, ideales para extranjeros, correcto, que son los bancos con los que siempre trabajamos. O sea, Correcto. no, y a ver, y hay algo importante que yo quiero traer a colación, porque me llegan clientes, me dicen, Karina, tengo una cuenta en Chase o en Bank of America o en Wells Fargo y me están ofreciendo crédito. O sea, sí les están ofreciendo crédito y probablemente sí pueda haber. Creo que la diferencia serían las ventajas que puedan tener con un banco comercial normal de esto a las que puedan tener con un banco que tiene programas específicos para extranjeros. Armando, sería esa la diferencia. ¿Dónde pueden conseguir mayores ventajas? Bueno, claro, primero, cuando uno tiene una cuenta en Chase o en Bank of America o en alguno de los grandes bancos, los mismos banqueros se acercan a uno y le ofrecen, como dices, crédito. Habrá que entender qué tipo de crédito le ofrecen a uno. Regularmente le ofrecen una tarjeta de crédito o una línea para el consumo que puede andar en los pocos miles de dólares. No necesariamente le están ofreciendo un crédito hipotecario para comprar una propiedad, pues ya de varios cientos miles de dólares. Ahora, como dices, las condiciones pueden variar. Vamos a pensar que Chase o Bank of America efectivamente le están haciendo una oferta de un crédito hipotecario a ese cliente. Habría que revisar las condiciones y el tipo de servicio que va a recibir de un banco como Bank of America o Chase, en donde pues uno se acerca a la ventanilla con el ejecutivo, con bancos más pequeños que personalizan el servicio, que es con los que trabajamos nosotros. Nosotros como latinos, como latinoamericanos,
estamos acostumbrados a la atención, estamos acostumbrados al servicio. Nosotros, Karina, tú lo conoces muy bien, yo lo conozco muy bien y es algo, es una gran afinidad que tenemos, que es, sabemos cómo atender a estas personas y sabemos cómo cubrir sus necesidades de crédito. Claro, y es un proceso que el extranjero desconoce, que es uno de los temores que tiene, porque, bueno, probablemente si no han hecho ninguna inversión en propiedades acá con un financiamiento, eso les da temor y justamente es donde cuando trabajamos con la metodología que trabajamos nosotros, que no solamente soy yo como agente inmobiliario o no eres tú solamente como financista, sino que hacemos una dupla que además nos acompañan otros especialistas como los expertos en estructuras legal, en la parte del contador, de la parte tributaria, hacen que la experiencia de ese cliente sea más segura, que cada paso que den se sientan tranquilos porque antes de dar un paso siempre tienen a la persona, el especialista que los va ayudando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tenemos en el equipo, en esto que hacemos, Armando, que va más allá de hacer un crédito o financiar o en el caso mío de vender una propiedad, es darle la tranquilidad a ese extranjero que como tú en algún momento invertiste en este país siendo extranjero y sin conocer las maneras, igual como lo ha hecho muchas personas, pues hoy día los podemos ayudar. Me llega y me dice, Karina, es que me llegó una publicidad de que con un 3%, un 5% yo puedo, de enganche, yo puedo comprar la casa. Digo, ya va, ¿qué publicidad estás viendo? Porque estás viendo una publicidad que probablemente no, es la publicidad errónea. Entonces, realmente, ¿cuánto es el porcentaje que necesita de enganche mínimo un extranjero para poder comprar una propiedad con financiamiento en Estados Unidos, Armando? Bueno, primero lo que dices es correcto. Hay mucha información en las redes y uno puede toparse con anuncios dirigidos muchas veces a los mismos residentes americanos, ¿no? Claro. Donde pueden tener acceso a enganches menores. Pero, pero bueno, ni así. Para responder a tu pregunta es, el enganche mínimo para un extranjero es 30%. Ese es el enganche mínimo. Las condiciones en tasa, esto es muy importante, Karina, son muy semejantes a los americanos. Y déjame, aquí me paso a otro mito que no sé si te lo manifestaron, pero luego la gente cree que por ser extranjero va a tener una tasa mucho más alta. Y no es así. La brecha entre las tasas de los locales y las tasas de los extranjeros se ha venido cerrando. Acabamos de cerrar un crédito para un extranjero y las tasas estaban también en los 6 altos, 7 bajos. Entonces, Claro. no hay ninguna diferencia. Entonces, para responder a tu pregunta, 30% de enganche, es el enganche mínimo para un extranjero. Armando, hay ocasiones que puede ser el 25, porque eso también es algo que es una idea que trae el extranjero. Okay. Y si es posible, ¿en qué condiciones sería posible un enganche del 25%? Ok, tienes razón. La persona que hizo esa pregunta tiene razón. Si en general el crédito es al 30%. Ahora, si el crédito rebasa los $300,000, podemos buscar un enganche más bajo del 25%, pero Okay. ese es el mínimo. O sea, Si más bajo del 30, que sería el 25. abajo del Correcto. 30, que sería el 25, con Okay. un crédito arriba de $300,000. Eso quiere decir que la propiedad tiene que costar arriba de $420,000. Ok, entonces, ¿Sí? si es posible, lo único que hay que analizar el perfil de cada cliente, que justamente es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos con los clientes. Otro mito con el que nos conseguimos siempre, los clientes dicen, Karina, pero es que yo no tengo ni historial crediticio en Estados Unidos, es que necesito el historial crediticio, o a veces me dicen lo contrario, sabes que yo tengo una tarjeta de crédito en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y he hecho muy bien mis pagos, eso me va a ayudar. O sea, realmente necesitan un historial crediticio o como extranjeros si tienen alguna tarjeta de crédito acá que han sabido utilizar, eso a la final afecta de alguna manera o lo toman en cuenta los bancos cuando le van a hacer crédito a un extranjero. Este punto me encanta, Karina, y mira, boom, es el punto crítico. Tú ¿Sí? sabes que siempre estamos pendientes para darle Ese las es respuestas a los un clientes. punto y me encanta hablar de esto. Para un extranjero no le piden ni impuestos en su país, ni historial crediticio, ¿sí? En su país. ¿Por qué?
porque eso se comprueba con una carta de ingresos, si es que es un crédito contra ingresos, y esa carta de ingresos la emite un contador o la emite la empresa en donde trabaja esta persona, y no tienen acceso a los impuestos. Entonces, no requieren de ninguno de esos dos requisitos como sería un local. Si esa persona tiene una tarjeta de crédito en Estados Unidos porque abrió una cuenta y el banco donde abrió la cuenta le dio una tarjeta de crédito, no le sirve de prácticamente nada para tener acceso a un crédito hipotecario. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la historia, con los ingresos y con los estados de cuenta en México. Eso es lo bonito de este proceso. Y déjame, voy a agregar algo. Uno como extranjero puede tener acceso no solo a uno o dos, puede tener acceso a varios créditos hipotecarios, cosa que es restrictiva para los locales, ¿sí? Es mucho más complicado para un local tener acceso a varios créditos que para un extranjero. Armando, ya casi se me están terminando los mitos que he recogido de los clientes. Hay uno que es importante que definamos si es mito o es realidad, y es que es obligatorio viajar acá a Estados Unidos para hacer todo el trámite de la compra o del financiamiento. ¿Mito o realidad? Mito. No es necesario viajar a Estados Unidos para tener acceso a un crédito y para comprar una propiedad. Yo he tenido muchos prospectos y clientes que desde su computadora compran la propiedad, desde su computadora firman los documentos y desde su computadora hacen todo el trámite del crédito. Ni siquiera para cerrar, para hacer lo que en México se conocería como la escrituración, el cierre de la propiedad. No necesitan viajar. Entonces, la respuesta es un mito. No necesitan visa para viajar. Armando, y ya para cerrar, el último mito que recogí es que dicen también que si es un emprendedor, o sea, que si la persona no tiene un trabajo formal, sino su propia empresa, no puede aplicar o solicitar un crédito como extranjero acá en Estados Unidos para tener una casa. ¿Mito o realidad? Mito. La persona que es empresaria tiene más opciones, pero las dos básicas son: o hace un crédito con una carta de contador justificando los ingresos de la empresa, ¿sí? La sociedad de la empresa, pero un contador en México o en su país de origen le hace una carta indicando cuáles han sido los ingresos de esa empresa en los 2 últimos años, o hace un crédito contra rentas. Como les decía, hay créditos en donde el banco no requiere de los ingresos de la persona, lo único que requiere son los datos de la propiedad. Lo que hace es: ¿cuánto va a rentar la propiedad? ¿Es una propiedad de inversión? Sí. ¿Cuánto va a rentar esa propiedad? ¿Cuánto va a costar al mes esa propiedad entre gastos hipotecarios y demás gastos? Si la relación es 1 a 1, el banco presta el dinero. Es decir, la garantía es hipotecaria, no los ingresos de la persona. Entonces, mito. Armando, y uno de bonus, uno más que también cuando me lo dicen, a ver, cuando uno empieza a conversar con el cliente, uno entiende pues qué tanto conoce de las inversiones en Estados Unidos. Y hay uno que cuando me dicen eso, me lo preguntan, yo digo, bueno, este cliente, y eso permite a uno entender de qué manera va a ayudar al cliente. Cuando un cliente me dice: Karina, mira, ¿sabes qué? Yo tengo dinero en efectivo, yo traigo el dinero en efectivo y pago en efectivo el enganche. Entonces uno dice, ya va, esto ¿es mito o realidad? Te lo pregunto a ti para no decirlo yo. ¿Puede un extranjero pagar parte de ese crédito, digamos, el enganche o parte del enganche con dinero en efectivo? Bueno, la realidad es que no. El dinero tiene que estar bancarizado para poder hacer la transacción. Y es muy importante el punto, Karina. Luego hay personas que dicen: oye, yo tengo ahí $50,000, me los llevo a Estados Unidos y los deposito en la cuenta bancaria. Es común, a ti también te ha pasado, Es ¿verdad, muy Armando? común, es muy común. Entonces, la respuesta es: no hagan eso. Bancaricen el dinero previamente a la operación, ¿sí? Y nosotros les decimos cómo y en qué tiempos. Es muy importante hacerlo con cuidado para que se cumplan los tiempos del banco. Es decir, si uno hace ciertos depósitos en una cuenta, el dinero tiene que cumplir un periodo de maduración en esa cuenta, que puede llegar Claro. hasta 3 meses. Después de 3 meses, al banco ya no le importa
si esa transacción fue en efectivo. Pero no nos adelantes más, Armando, porque vamos a quedar para un segundo episodio de financiamiento. Que suscríbanse al canal de nuevo, que cuando ya publiquemos o ya lancemos la segunda parte de esto o la continuación de financiamiento, vas a poder profundizar en mucho de lo que conversamos hoy. Así que estos fueron mitos y realidades de invertir con financiamiento para comprar propiedades acá en Estados Unidos. Siempre te hacemos la invitación: debajo de este video vas a conseguir un link donde puedes agendar una llamada conmigo, entender en esa primera llamada qué es lo que estás buscando y definitivamente si te podemos ayudar, y si por supuesto quieres invertir con financiamiento, Armando también te va a acompañar en todo este proceso. Así que no pierdas más tiempo, agenda tu llamada, es totalmente gratis, son 10 minutos en una conversación telefónica que estoy segura y te lo garantizo va a aclarar muchas de esas dudas y de esos mitos que probablemente puedas tener. Armando, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este podcast a oportunidades de inversión en USA. Gracias. Karina Chacín, Realtor.